En una reversión, en este caso de la canción de Serú Girán, gran banda, la mejor de toda la Argentina, lo digo yo, y el que me lo cuestiona es un pelotudo. Mientras seguimos en este vuelo avión sin nafta, entrando en lo que sería la unidad 2 del día de hoy de historia. Día 2, título Tecnofeudalismo. Tecnofeudalismo. ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando digo tecnofeudalismo? En términos joviales, me imagino una estética cyberpunk medio flashera. Ajá. Para una cuando muy decís buena cyberpunk, para que la gente sepa qué Claro, te hace sí, referencia. dale. La tía Mabel está escuchando. Yo soy muy comunicativo, ¿viste? Entonces, cuando Muy haces bien. referencia al cyberpunk. Sí, no precisamente es el cyberpunk, pero dentro de esa estética, el cyberpunk es una estética medio futurista, donde la tecnología un poco nos come y demás, y hay cierta relación simbiótica, hay cyborgs, nada, gente con partes robóticas, no importa. Eso abre a una rama estética de distintas formas de que toman el cyberpunk, y hay uno de esos que no se llama tecnofeudalismo, pero sí es esta cosa media retrofuturista. Exacto. De nada, ultra tecnología, pero ¿vieron la película El planeta del tesoro de Disney? Sí. ¿Eso es el tecnofeudalismo? A eso Terrible se giro. me viene. Terrible giro. Mira, la película es muy buena. Hay un montón de películas. Más que nada, el cyberpunk, como dice el compañero, tiene que ver con una... Hay muchos ejemplos de la cultura japonesa, muy particularmente, que son como los más referenciados. Yanis Varoufakis va a ser el creador de este concepto, tecnofeudalismo, ¿sí? Sacó un libro hace unos 4 años atrás, que se llama Tecnofeudalismo, el sucesor del capitalismo. Es un analista, si no me equivoco, es un historiador. Es también licenciado en Ciencias Políticas. Entonces, lo que vamos a plantear ahora es lo siguiente. El tecnofeudalismo hace ver al mundo en el que vivimos como si estuviera siendo administrado, ¿bien? Por la tecnología. Es la tecnología la que domina, ¿sí? la producción y la reproducción del capital. ¿Bien? Clarísimo. ¿Por qué digo esto y por qué me parece importante traer el concepto de tecnofeudalismo? Cuando decimos feudalismo, ¿ustedes se acuerdan algo de la escuela o no se acuerdan un carajo? Me re gustaba esa parte. Bien. Y no, y que había como un señor feudal. El señor feudal, Okay. y tenía a sus campesinos que tenían que trabajar y todo lo que trabajaban se lo Se tenía que dar al señor feudal a cambio del señor préstamo feudal. de la tierra. Bien, ¿la tierra de quién era? Del feudo. O sea, ¿Y el feudo de quién era? ¿había uno más arriba? Más arriba del señor feudal, ¿quién estaba? El rey. Claro, ahí está. Bien, ¿el rey era el dueño de las tierras? No. No. ¿Y quién era el dueño de la tierra? Dios. No. La tierra. Ah, Claro, el rey era un Dios. regente de Dios. Claro, era. Dios sí, ahí está. es Sí. todo. Ahí ¿Bien? está, Mi claro. familia. Sí. ¿Y qué soy esto? Dios. Dios. Casi, ¿no? Casi. En una versión muy cercana. En una diría. versión ahí edulcorada, ¿no? Sí, omnipresente, omnipotente. El ojo de Omnipotente, Dios. ¿no? Sí. Todas las preguntas que nosotros nos podemos hacer es como... Todo lo ve, todo lo oye, todo lo el puede. dato, Sí, el sí. dato que te olvidás, la Todo. boludez que querés saber, la receta que te hace falta. Tenemos una lógica de que nuestra vida está muy rodeada por los saberes que contiene eso que no podemos dominar. Bien. ¿Bien? Es lo que hacía Dios. Dios le daba explicación a las nubes, a la tormenta, a la tierra, a la vida, al amor, a la muerte, a todo. Y encima era dueño de lo que yo tenía que comer. Claro. ¿Bien? Encima de eso, yo no era propietario. Si yo era un siervo, no era propietario. Si yo era un señor feudal, tampoco era propietario. Si yo era el rey, tampoco era propietario. Claro. La tecnología, hoy, Ujú. sabemos quiénes son los dueños. Eso es algo muy diferente. Pero parece que nunca lo sabemos. Eso te pregunto, ¿sabemos quiénes son los dueños? Sí, las empresas tienen nombre, las empresas tienen Sí, un CEO. un CEO, un rey. Un rey. Sí, pongámosle. Ahí, ¿por qué? Porque el gesto
Quiero saberlo. Y para mí, porque en esta trama oculta que se da dentro Ajá. de lo que es el capitalismo, para mí ponen un nombre como una excusa para blanquear algo, pero para mí esa gente no Sí, es. conocemos a 3. Claro. Mark Zuckerberg, Claro. Jeff Bezos y Elon Ajá, Musk. Vos me bien. decís, Sí, sí. ¿quién Pero- corno es el dueño de TikTok? Bien. Ok. Y de Bueno, ahí, pero Galperín, de ahí a nuestro, claro. nuestro señor Bien. feudal. Bien, De ahí bien. baja todas las No aplicaciones. es rey, pero señor feudal. Claro, de ahí Eh, baja todas las aplicaciones. Ahí o sea. encontramos entonces un punto en común entre lo que veníamos hablando de la lógica maquiavélica, porque vemos acá en esta pequeña sociedad en donde 4 personas entendemos dos formas distintas. Ujú. Uno ve que hay un dueño, una cara, una persona que puede oír y matar, si quiero. Sí, ¿Bien? golazo. Que Sí. puede oír y matar. Ahora, vos no crees eso, porque esa persona, tal vez la representación de esa persona sea solamente efímera. El capital va a seguir circulando. Sí, claro. Ujú. ¿Me entendés? Ahí entra también ese control de Maquiavelo que decíamos. Esa cosa que no entendemos, esa fuerza que no sabemos cómo, pero sigue en nosotros haciendo como si nos dominaran, Ujú. como si nos dominaran, sería imposible sacarse de encima esto. No. No. A ver, la dominación Es está. ¿Es imposible sacarse de encima el A celu? ver, la dominación está. Mm, ¿Es imposible sacarlo? No. ¿Es muy difícil? Sí. Lo que pasa es que... Robespierre también le decían que era Sí, es imposible. Claro, lo que pasa es que hay algo que Robespierre no tenía, Ujú. que es que por ejemplo, ¿no? Los sacerdotes, las personas de la iglesia que El estaban en clero. contra, el clero, ¿no? Llamado clero de la Edad Media, que estaban en contra de esta nueva sociedad del Estado francés y qué sé yo, lo único que tenían era una lógica de guerra, porque sabían hacer la guerra, y había una cara que había que matar, que era Robespierre, y que había que cortarle la cabeza. Ahora, las personas que hoy son los rostros de estos feudos, de los cuales nosotros formamos parte, no sabemos si algún día los vamos a poder matar. Yo lo digo así y parece una pelotudez. Decís, ay, pero... Yo no quiero matar a nadie, profe. Claro. No, bueno, Por pero eso. no y a la vez eso también. Si algo te hace daño, aunque vos sepas que te esté haciendo daño, no necesariamente lo querés matar. ¿Por qué? Porque básicamente se entiende la vida de otra manera que a la Edad Media. La guerra Bueno, Sí. claro. Sí. era muy... Sí, sí, el pan Sí. de cada día. Sí, El pan de cada día. La ley de la selva. Ahora lo que ocurre es que las dinámicas ya del capitalismo moderno, tecnológico, hipertecnológico, hace que creamos, que se creen, perdón, mejor dicho, elementos para sospechar de la existencia de algo superior, Ujú. para sospechar de que nos controlan y nos dominan, para sospechar de si realmente vamos a poder eliminar eso que nos molesta. De todo eso hay herramientas para nosotros dudar de la existencia de eso. ¿En dónde? En el discurso. En los discursos. ¿Cuál es para ustedes, habiendo dicho todo esto, la verdad? ¿Hay una verdad? No. El otro día No. pensaba en eso. Bien. Uy, qué fuerte. Sí, bueno. Mientras estabas en el baño, Total. bueno. No, cuando voy caminando sin auriculares para encontrarme con mis pensamientos. Ok. Y tenía básicamente un soliloquio sobre la solemnidad y el por qué estoy en contra. Ok. Porque la solemnidad tiene una presunción de verdad y la verdad no existe, la verdad se construye y cada uno puede llegar a tener una verdad, pero esa verdad no es individual, sino que justamente... Es una construcción. Exactamente, en oposición o en similitud con la otra edad y además no hay justamente verdades absolutas. Después me vas a decir 2 más 2 es 4. Sí, por supuesto. Te la puedo discutir. Y ahí está esa cuestión. Claro. Y por eso la ciencia es tan importante. Porque la ciencia tiene la verdad. No, tiene la No. presunción de buscarla y luchar por ella para tener la verdad próxima, más no la verdad. Claro. Verosimilitud. Sí. Ok. Así que vamos a matar a Jeff Bezos. De eso se trata la construcción del conocimiento. Ya, no, De eso se trata la construcción del conocimiento. El conocimiento nunca es acabado, nunca No. es total, nunca es totalmente perfecto. O sea, Es perfecto, perfeccionable. claro, Claro. es perfectible en Sí. todo caso. Eso es conocimiento y es- científico. En Perdón. en esos agujeros donde la ciencia todavía no pudo explicar, es donde eternamente siempre entró lo que es el pensamiento mítico religioso o las Exacto. distintas religiones, donde es como, che, bueno,
¿Vos podés explicar que había algo antes del Big Bang? Todavía no. Y uno te va a decir, Dios, no. Claro, no. Todavía Sí. no lo conocemos. Bueno, pero igual Hacia allá vamos. lo que me da miedo de esta construcción de la verdad, que entendiendo en la época de antes era una construcción que se hablaba a partir de hipótesis, de la filosofía, de cuestionamientos, de preguntar por qué, para qué, cómo, cuándo, y hoy yo siento que a partir de esta tecnología está todo impuesto. Bien. Es uno de los mecanismos que crea también el tecnofeudalismo para crear verdades múltiples, pero no verdades múltiples en el sentido de construir múltiples discursos sobre algo, sino que se pierde el foco de lo que dijimos recién, que es, hay algo que se llama construir conocimiento, pensar, analizar, discutir, que no es buscar un dato y reafirmárselo en la cara a otra persona solamente por el hecho de pensar que eso va a solucionar una discusión. El conocimiento científico no soluciona discusiones, abre discusiones. Ahí está, Exactamente. claro. Bien, no soluciona discusiones. Claro. Bien, ¿a dónde vamos con todo Es esto? más, justamente algo fundamental para hacer un texto investigativo, en el mejor de los casos, es dejar preguntas abiertas para nuevos diálogos. Claro. Perfecto. Tiene un diálogo con el pasado y un diálogo con el futuro. Exacto. Maldita tesis. Lo que ocurre acá, vamos a hacer una recopilación de lo que venimos charlando en el bloque anterior y este bloque. El primer bloque hablamos sobre el Estado-Nación, Sí. la conformación de los Estados-Nación, la conformación del pensamiento de Maquiavelo en los Estados nacionales y del poder político como una herramienta de ejecución de cómo esas sociedades se ponen a andar, ¿no? Y vuelvo, ¿cómo salimos todo? ¿Cómo salió toda esta columna? De la frase de Milei, Maquiavelo ha muerto. Sí. Primero, el Estado-Nación no murió. Bien, el Estado-Nación sigue funcionando, ¿sí? Hoy, en la actualidad. El Estado-Nación es un instrumento que sigue siendo el ordenador de la sociedad, porque el Estado es el que inscribe a los bebés cuando nacen, a las personas cuando mueren. El Estado es quien te da un número de identificación que nosotros le decimos Documento Nacional de Identidad, que en otros lugares le dicen de otra manera. El Estado es quien te garantiza la posibilidad de tener determinados servicios y movilizarte dentro de los territorios que vos habitás, que vamos a ponerle nombre de calles, rutas, asfalto. Es el Estado quien garantiza todo ese tipo de cosas para que la sociedad funcione. El Estado sigue funcionando, cobra impuestos, ¿sí? El Estado sigue realizando obra pública, En el el mejor de Estado los casos. sigue brindando educación. En el mejor de los casos. Vamos a poner, vamos a suponer, Basta el subtitulado, por favor. Ah, bueno. eh, En teoría. a ver, lo que digo con esto es, las instituciones siguen existiendo, Sí. Sí, claro. la escuela sigue existiendo, Sí. no tiene miras a desaparecer, no las tiene, yo no la veo. A mí me parece que eso tiene que quedar claro. El Estado en su forma institución, en su forma conjunción de diferentes visiones de la sociedad y forma de administrar a la misma, sigue existiendo. Sigue existiendo, está vivo. Ahora, ¿se reconfigura? Sí, claro, se reconfigura. ¿Cómo se reconfigura y en base a qué? ¿Cuáles son los principios que hacen que el Estado cambie? Y yo lo que entiendo es que las sociedades empiezan a tener nuevos miedos, por ejemplo, a su misma desaparición. Los estados empiezan a perder más fuerza porque las individualidades empiezan a primar en la búsqueda de la subsistencia. Entonces, grupos que pueden ser considerados no estatales pueden estar por encima de esos estados económicamente, financieramente y demás, y se pueden organizar para subsistir. Entonces, ¿son una competencia para el Estado? Lo son. Lo son. Google hoy tiene el PBI más grande que muchos países de África, que muchos países de América Latina. Bueno, y ahí tenés dominación territorial. Vamos a esperar ahí, vamos a esperar. Unidad 3. La economía de una empresa como Google, como Amazon, como Tesla, Sí. es más grande que muchos países del mundo. Por eso. ¿Bien? Sí. Ok. Y ahí hay una sola persona o varias personas que están por encima económicamente que otros estados. Ya eso, solamente por el hecho de tener más capital.
¿Y para qué es el capital? Supuestamente para la subsistencia, ¿no? La Sí, lógica y sí, el sí, principio sí. básico de la plata la Absoluta. tengo ¿para qué? Para vivir, para pagarme más vida, para comprar otro planeta, para ir a otro planeta, para viajar, para lo que sea. Ese es el fin último del dinero. Lo que hoy estamos viendo, ¿sí? Es que la lógica de ese Estado-nación se está reconfigurando porque está compitiendo con individuos que ya no son individuos que forman parte de una sociedad, sino que están por encima de su misma lógica. Ya las aplicaciones te pueden decir qué hacer, qué no hacer. Vale más tal vez tener un like que votar. Bien, tener más seguidores que pensar en la democracia es más importante. Esto es hilarante, me parece, extremece a cualquiera que esté pensando un poquito en esto. Entonces, no es poco relevante que un jefe de Estado diga que la lógica del siglo XIX hoy esté muerta. Yo no sé si está muerta, sí es un aviso. Sí es un aviso. Me parece que es nuevamente entrar en una discusión. ¿Y cuál es la cosa? ¿Qué es lo que está abriendo esto? Me parece que este año, voy a decirlo, el 2026, es un año, me parece, muy importante para la sociedad argentina, que puede tener una oportunidad histórica de ponerse a pensar seriamente un proyecto político de país, sea un proyecto que venga más cercano a la izquierda, que sea más cercano a la derecha. Cualquiera de los dos, creo que este momento es importante. Muy importante. El 2026 es muy importante. Ya no entran definiciones políticas para una lista. Ya no hay una interna que valga. Entonces tal vez sea un momento como para poder discutir. Y me parece que este tipo de cosas son importantes para discutir. Si nos damos cuenta de que una empresa tal vez pueda tener el mismo PBI que cualquier país de América Latina, que la empresa la maneja 1.200 personas y que un país vive en 40 millones, 50 millones de personas, y que en ese país hay un porcentaje de la gente que no tiene absolutamente nada para comer, y que esa misma empresa puede tener básicamente el sueldo de una persona que trabaja en esa empresa, le triplica o le hace 50 veces la diferencia a una persona que vive en cualquier país de América Latina. Bueno, tenemos que tomar nota de esto. Ya estamos entrando en un momento en donde no es la vida por la subsistencia lo que nos tiene que... La subsistencia individual. Me parece que ya hay seria información como para ponerse a discutir. Bueno, ¿hasta cuándo el Estado no va a tomar nota de que esta administración general de la sociedad ya no está teniendo frutos? Por eso decimos la democracia está en crisis. Bueno, porque aparte no conviene a nadie. Por eso decimos que la educación está en crisis. Por eso decimos que las instituciones están en crisis. Creo que si dejamos de pensar en que todo está en crisis y qué vamos a hacer con esto, bueno, propongamos qué podemos hacer con esto. Pensarlo, discutirlo, tener un buen análisis y un buen balance para poder decir, bueno, a 50 años vamos a seguir siendo un Estado que, por ejemplo, no tenga una plataforma digital, que no tenga lo que sería la digitalidad del mundo presente dentro del Estado, que no tenga una administración de los recursos digitales seria, que realmente le importe la información digital que le circula a la gente que vive dentro del país. Yo no estoy tan seguro de cuánto es el conocimiento que tiene el Estado Nacional argentino de la información que circula dentro de Internet en el mismo Estado argentino. No tengo, si vos me preguntás, no estoy seguro de eso. Yo creo que nadie que esté dentro del Estado argentino tiene demasiada información sobre lo que entra a Internet y deja de entrar a Internet. Eso países como Estados Unidos sí sabe. ¿Por qué? Porque las bases de datos la tienen las empresas. Claro. Entonces, ahí esa información sí sabe Estados Unidos lo que entra y sale a Argentina. ¿Y por qué Argentina no sabe? Bueno, pregunta. Tarea para Entonces, la casa. Me parece que es importante pensar que la información que circula en el mundo digital tiene que ser una política de Estado. Si queremos pensar un Estado que realmente funcione en el siglo XXI con un tecnofeudalismo rampante, ¿va a ser la administración de unos pocos o van a ser los representantes del pueblo quienes realmente se hagan cargo y discutan
que pasa, sí. lo que es la información dentro de Internet. A mí me hace un poco esto de ruido de también pensar en que siendo un país tan extenso como Argentina hay que llegar desde la punta del país hasta abajo y donde hay lugares donde todavía no tienen ni energía, Internet. no tienen ni electricidad, hay como una cadena de Prioridades. sucesos. Claro, quizás. y la prioridad Prioridades. con todo esto que vos contás, siento como que hay mucha codicia. Sí. Porque tiene sí, que ver con sí. eso también, Sí, o sí, sea, sí, sí. Sí. la empresa de Google no va a pensar, ay no, porque en el norte de Argentina no podemos llegar con el autito que filma el Google Maps porque no. Pero igualmente O sea, yo no creo. Google ya es un caso ahora. Claro, Ya está. sí. Lo que no está es lo otro. Eso es. Para mí es eso. Ujú. No podemos seguir renegando de lo que está. No, ni hablar. Eso ya está. Ni hablar. Esos tipos ya está. Ya hicieron lo que tenían que hacer. Si uno quiere hacer otra cosa, bueno, ¿qué es lo que quiere hacer uno? Ujú. Eso es lo que planteo. El otro día cuando veníamos del viaje de Villa Pegüeña, volvimos por el paso de Pino Achado. Ujú. Ujú. Y cosas que traigo en la mente, ¿no? Sí. Y cuando volvíamos, mi compañera tuvimos una charla con respecto a, bueno, estaban haciendo la obra de asfalto Mm. de Sí. la Sí, ruta. sí. Y me dice, no, pero irán a faltar esto con la nieve y demás, va a ser un problema. Y bueno, pero si esto no nos afalta porque nos afalta, si se afalta porque se afalta. Claro. Bueno, ahí me parece que entramos en una discusión Agustín, sobre bajate del auto. el rol del Estado. Imagínense, somos dos profes de historia. Sí, sí, me No, imagino. lo que- Entonces- Lindas 4 horas hasta Neuquén. Es que sí. La discusión dijimos, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿viste? Pongámonos de acuerdo. Los incendios, el Estado no está haciendo nada. Nada, ¿no? Con respecto a eso. Bueno, Ey, pero estaba bailando y cantando en Y- Mar del Plata. Claro. y le digo, pero nosotros hicimos una excursión allá, en Pegüeña, con la comunidad Puel de Villa Pegüeña, a la segunda laguna, y vimos en carne, a primera vista, cómo se está degenerando la cuestión del recurso, que para el Estado es un recurso, como es el recurso turístico. ¿Qué problemas les trae a las comunidades? Bueno, los caminos, la basura, la tierra, el fuego, todo eso se permite cuando no hay límites adentro de eso. Y yo lo que propuse, le digo a mi compañero, le digo, ¿por qué no ponen a la comunidad que haga de guardaparque? Darle una autoridad. Hay autoridades dentro de la comunidad Ujú. que se encargan de eso. Sí, ya. claro, de los Ya cuidados. existe. Sí, Ya sí, existe. obvio. No le dan, le digo, y ahí nomás me di cuenta y dije, ¿te imaginas un Estado-nación reconociendo una comunidad y dándole autoridad para que pene a otra persona que esté haciendo daño a un bien común como la tierra, el agua y demás? ¿Vos te imaginás a los porteños escuchando que el Estado de Neuquén reconoce a las comunidades originarias y le da la legalidad para poder meter preso a una persona? ¡Ay, qué espanto! ¡Esos indios! ¡Terrible! Esos chilenos. Bien. ¡Ay, esa es gente! Eso me parece que es lo que hay que hacer. Es decir, bueno, encontramos este límite, corrámoslo. Vamos para allá. Bueno, pensemos. Bueno, pero ahí tendría que ver el poder central. El que poder es- del Estado. Sí. que Ejecutarlo. sabe- claro, en vez de Hay estar que en calle tener- de corriente, estar otorgando Hay que poner Sí, los pantalones. sí. Bien. Sí. 4 de la tarde, Punto. un minuto. ¿Me dejan decir una cosita más? Sí, por Sí. supuesto. Lo que acabo de comentar está publicado, ¿sí? Bien. En Radio Megafon. Lo pueden encontrar publicado ya, Impecable. escrito y todo. www. www.radiomegafon.com. Fuerte el Impecable. aplauso. ¡Agus Graf! ¡Pasaba con nosotros! ¡Vamos! Y salimos de esta columna con ansiedad y con Ex- preguntas. No, sí, la espalda la tengo. siempre, Eso siempre. está muy bien, porque eso también es el rol de la ciencia, dejar preguntas abiertas para que uno empiece a pensar.